a realizar la explicación de dos ejercicios en el cual se realiza la aplicación de lo visto en la unidad número 3 de la materia de algoritmos 1 con lo referente al uso de arreglos y matrices. Entonces, el primer ejercicio dice elaborar un algoritmo que genere aleatoriamente un arreglo unidimensional de n elementos enteros comprendidos entre 3 y 30 y luego calcule e imprima el número de valores pares, la suma del primer y el último elemento, cantidad de números terminados en 7, el número mayor y el cubo del penúltimo elemento. Para poder ejecutar este archivo debemos configurar nuestro programa PCI cambiándole el lenguaje, el perfil a un perfil que sea flexible. Comenzamos definiendo nuestro algoritmo. En este caso le colocamos el nombre de ejercicio número 1. Definimos las variables que vamos a utilizar. Todas las vamos a usar como enteros. Y comenzamos con un ciclo repetir hasta que, en el cual se va a repetir la siguiente línea de código que se va a mostrar en pantalla el mensaje hasta que lo escrito por el usuario, lo que se almacena en la variable n, sea mayor que 0. Si esta condición se cumple, se sale del ciclo. Si no se cumple, va a seguirse repitiendo el ciclo. Luego, determinamos la dimensión. En este caso, la dimensión se va a llamar datos y la cantidad de datos que va a almacenar son los datos, es lo que el usuario acaba de digitar. Luego vamos a llenar esta dimensión o este arreglo, lo vamos a llenar a través de un ciclo para, que va a comenzar en 1 hasta n con pasos de 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llenar este arreglo con números aleatorios entre el 3 y el 30. Una vez se llene este arreglo, continúa con la ejecución del programa. Entonces, aquí vamos a realizar el cálculo del cubo del penúltimo elemento y la suma del primer elemento y el último. Entonces colocamos un condicional que si n, que es la cantidad de datos que digitó el usuario, es igual a 1, entonces el cubo va a ser el arreglo en la posición 1 elevado al cubo. Y la suma del primero y el último, pues solamente sería, la suma sería el elemento número 1, el elemento datos en la posición 1, porque es un solo elemento. Si no es así, entonces, si son más de un elemento los que forman ese arreglo, entonces la variable cubo sería el arreglo en la posición n-1, que sería una posición antes del último elevado al cubo. Y la suma de los elementos sería la posición 1 del arreglo más la posición n, que sería la última posición de ese arreglo. Ahí ya tendríamos almacenado el valor del cubo y la suma. Luego, vamos a inicializar estas variables que más adelante vamos a usarlas. Mayor lo inicializamos en la posición número 1 del arreglo. Pares la inicializamos en 0 y terminados en 7 en 0. Luego vamos a usar un ciclo para poder mostrar en pantalla los datos de ese arreglo. Entonces va a iniciar en 1 y va a terminar en n con pasos de 1. ¿Qué va a escribir? Va a escribir array, la posición de ese arreglo y el dato que se encuentra almacenado en esa posición. Va a imprimirlo en pantalla. Luego, como ya estamos recorriendo ese arreglo, vamos a comenzar a determinar cuál es el número mayor,
qué cantidad son números pares y cuántos terminan en 7. Entonces, para saber cuál es el mayor, utilizamos un condicional sí. Y cada vez que ingresa a validar este sí, cada vez como está recorriendo el array, entonces, si lo que se encuentra almacenado en mayor es menor que el elemento en la posición i del array, entonces la variable mayor se reemplazará por ese valor. Luego, para verificar cuántos de los elementos de ese arreglo son pares, usamos otro condicional sí, con el cual vamos a validar si ese elemento en el cual está recorriendo el array, si ese elemento al dividirlo en 2 nos da 0, entonces es un número par. Entonces a la variable pares que la inicializamos en 0, la debemos a ir sumando una unidad cada vez que ingrese con este condicional. Luego, si realizamos otro condicional sí, en el cual vamos a validar si el valor en que esté recorriendo el array, al dividirlo entre 10, su residuo es 7, significa que el número termina en 7. Entonces, a la variable terminados en 7 la vamos a incrementar en una unidad cada vez que cumpla con esa condición. Luego al final, pues se va a mostrar en pantalla el número de valores pares, que lo que esté almacenado en pares, la suma del primero y el último, lo que esté almacenado en suma, la cantidad de números terminados en 7, lo que esté almacenado en la variable terminados en 7, el número mayor, lo que esté almacenado en mayor, y el cubo del penúltimo elemento, lo que esté almacenado en cubo. Entonces vamos a ejecutar la aplicación y nos muestra en pantalla, digite el tamaño de su arreglo. Si le colocamos que el arreglo es de 0 posiciones, nos va a volver a preguntar, digite el tamaño de su arreglo. Entonces, para que ya salga de ese ciclo, vamos a digitar un arreglo de 10 elementos. Entonces, nos está imprimiendo en pantalla el arreglo, la posición 1 hasta la posición 10 y el elemento que se encuentra almacenado en cada una de esas posiciones del arreglo. Entonces dice, el número de valores pares es 7. Vamos a mirarlo. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 elementos. La suma del primero y el último elemento es 52. El primero sería 30 y el último serían 22. Está bien. La cantidad de números terminados en 7 dice que es 0. Miramos, no hay ningún número terminado en 7. El número mayor es 30. Correcto, el mayor acá es 30. Y el cubo del penúltimo elemento es 5832, que sería el cubo de 18. Esto sería 18 por 18 por 18. 5832. Entonces, esa ya sería la ejecución del ejercicio. Bueno, continuamos con el segundo ejercicio, con el cual vamos a utilizar las matrices. Dice, elaborar un algoritmo que genere aleatoriamente una matriz A de orden n con elementos comprendidos entre 2 y 6. Calcule e imprima matriz B con la multiplicación de A por A. Consultar multiplicación de matrices. La suma de la diagonal principal, la suma de la diagonal secundaria, el promedio de los elementos de las 4 esquinas y el promedio de los elementos del borde. Entonces, abrimos nuestro algoritmo. En este caso le colocamos ejercicio número 2. Definimos las variables que vamos a usar. Aquí están las que vamos a usar como enteros y aquí las que vamos a usar el promedio como reales, ya que estas posiblemente sean decimales.
vamos a usar el ciclo repetir hasta que fila sea mayor que 1. Entonces se va a repetir en pantalla. Escriba las dimensiones de la matriz, la cantidad de filas y columnas. Entonces, si las filas digitadas por el usuario son mayores que 1, se sale del ciclo y continúa con la ejecución del programa. Utilizamos un condicional si, en el cual vamos a validar si las filas son iguales a las columnas, se ejecuta esta siguiente línea del código. Si no, va a salir escribir, no se puede multiplicar la matriz por la misma. ¿Por qué colocamos este condicional? Resulta que para multiplicar una matriz por otra, el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz para que se pueda multiplicar. Entonces, como la matriz se va a multiplicar por sí misma, la cantidad de filas debe ser igual a la cantidad de columnas para que se pueda multiplicar. Entonces, si estas son iguales, comenzamos definiendo la dimensión de esta matriz. En este caso, la primera matriz la llamamos A y la dimensión va a ser la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Y la matriz B, que va a ser el resultante de multiplicar A por A, será filas. Matriz B va a ser la cantidad de filas por la cantidad de columnas, que en este caso pues serían las mismas. Comenzamos a llenar la matriz A con los valores aleatorios entre 2 y 6. Entonces utilizamos un ciclo para que va a iniciar en 1 hasta la cantidad de filas que haya digitado el usuario con pasos de 1. En este caso para recorrer las filas. Ahora para recorrer las columnas va a ir otro for, otro ciclo para, en el cual van a hacer pues la cantidad de columnas desde 1 hasta la cantidad de columnas con pasos de 1. Entonces aquí vamos a llenar la matriz con números aleatorios entre el 2 y el 6 para la posición, para cada posición de esta matriz. Aquí ya estaría llena esa matriz con los números. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar la matriz A por sí misma. Entonces, utilizamos de nuevo, en este caso no van a ser 2, sino van a ser 3 ciclos para. El primero para recorrer el primero y el segundo para recorrer las filas y las columnas, y el tercero para llenar la segunda matriz. Entonces aquí la matriz B, que es el resultado, la vamos a inicializar en 0. Luego vamos a ir almacenando en ella la multiplicación de las filas por las columnas de A por A. Cuando ya se ha llenado esta, entonces vamos a mostrar en pantalla la matriz es de tantas filas por tantas columnas, que pues en este caso sería la misma cantidad de filas y columnas, que son las que digitó el usuario. Y luego vamos a mostrar en pantalla la matriz A. Para poder mostrarla en pantalla, entonces hacemos otro ciclo para, en el que vamos a recorrer las filas y las columnas, y se va a escribir sin saltar de línea cada valor que se encuentra almacenado en la fila, en la posición de la fila en la que esté recorriendo y la columna en la que esté recorriendo ese for. Cuando ya él corra por la primera fila, entonces va a haber un salto de línea y va a imprimir la segunda fila hasta las filas que se hayan digitado.
Luego vamos a dejar otro espacio y vamos a imprimir la matriz B. Y de la misma forma vamos a recorrerla y vamos a imprimir cada uno de los elementos en determinada fila y columna por medio del ciclo para. Ahora, ya teniendo las dos matrices, vamos a comenzar a responder las preguntas. Entonces, la primera pregunta que decía es, bueno, la primera es la multiplicación de A por A. Luego dice la suma de la diagonal principal. Entonces, para imprimir la suma de la diagonal principal, comenzamos inicializando la variable diagonal, que es donde vamos a almacenar el resultado de esa suma, la inicializamos en 0. Luego vamos con un ciclo para, vamos a recorrer las filas y las columnas de la matriz A, y cuando se cumpla la condición, esta que colocamos aquí con el condicional sí, cuando se cumpla la condición en que la fila, que es I, sea igual a la columna, en ese momento, entonces el valor que esté almacenado en esa posición se va a sumar a la variable diagonal. Entonces, ¿en qué momento es igual la fila y la columna? Entonces, aquí tenemos una pequeña explicación. La matriz, aquí hay una de 3×3 y una de 3×4. Entonces, como vamos a hacer la suma de la diagonal principal, ¿sí? ¿Cuáles son las posiciones? Entonces, aquí sería fila 1, columna 1, fila 2, columna 2, fila 3, columna 3. En este caso, esa es la forma en que hallamos los elementos que están en la diagonal principal. Cuando I sea igual a J, cuando la fila sea igual a la columna. Eso mismo va a ser para una matriz de n filas y n columnas. Cuando la fila sea igual a la columna, aquí sería la diagonal de 1, cuando sea fila 1, columna 1, fila 2, columna 2. Entonces, con esa validación podemos continuar. Entonces, cuando I sea igual a J, entonces va a colocar ese valor y lo va a almacenar en diagonal. Y así va a ser cada vez que cumpla con esa condición. Así hallamos el valor de la diagonal principal. Con el cálculo de la suma del promedio de la suma de las esquinas de la matriz. Entonces comenzamos inicializando la variable promedio en 0. Le asignamos a la variable suma de las esquinas la suma del elemento que se encuentre en la esquina de esta matriz. Entonces, para saber cuál es el elemento que se encuentra en las esquinas, nos vamos a guiar de nuevo por la posición de filas y columnas de la matriz. En este caso, aplicaría para cualquiera de las matrices, ¿sí? No importa el diámetro, la cantidad de filas y la cantidad de columnas de esta matriz. Entonces, si comenzamos, el primer elemento de la esquina sería el elemento en la posición 1, 1. Todas inicializarían en la misma posición, que sería el primer elemento de la izquierda. La posición 1, 1. La siguiente esquina sería la columna 1 y la fila 1 y la cantidad más alta de columnas. En este caso sería 3. Por eso aquí en el ejemplo le colocamos fila 1 y el valor de las columnas, que sería la más alta. Luego,
La siguiente esquina sería la izquierda inferior, que sería la fila 3, ¿sí? Entonces sería la mayor cantidad de filas, entonces sería filas acá y en la columna 1. Y la siguiente esquina sería la mayor, la fila más alta y la columna más alta, entonces sería el valor que esté en filas y el valor que sea asignado en las columnas. Esto aplicaría para cualquier matriz. Entonces aquí ya sabríamos el valor del elemento que se encuentra en esa coordenada en la matriz. Y entonces sumamos cada uno de estos elementos y lo llevamos, lo asignamos a la variable suma de las esquinas. Entonces, ¿qué resta hacer? El promedio. ¿Qué sería el promedio? Dividir lo que está almacenado en suma de las esquinas en la cantidad de elementos, que serían 4 esquinas. Luego vamos a calcular la suma de la diagonal secundaria. Entonces inicializamos la variable diagonal secundaria, diagonal 2, en 0. Volvemos a recorrer el arreglo con un ciclo para, y esta vez vamos a validar que la posición de la fila más la posición de la columna tiene que ser igual a la cantidad de las filas más 1. Entonces, volvemos de nuevo a la tablita de ejemplo, la que nos permite ubicarnos más fácil. ¿Qué pasa? Aquí están las coordenadas de la matriz. Entonces, ¿qué podemos darnos cuenta? Que la diagonal secundaria, que es esta, tiene algo particular, que la primera posición dice la fila 1, columna 3. Al sumar estos dos valores nos da 4. El segundo elemento es la fila 2, columna 2. Al sumarlos nos da 4. Y el tercer elemento, que sería fila 3, columna 1, también nos da 4. Y si vemos, esto sería la posición de la fila más la posición de la columna es igual a la cantidad de filas o columnas que digitó el usuario. En este caso le estamos colocando n más el valor 1. Eso mismo aplicaría para las más grandes o menores que esta matriz. Entonces, si ya volvemos acá al ejercicio, entonces aquí estamos diciendo, cuando i, que sería la posición de la fila más la posición de la columna, sea igual a la cantidad de filas más 1, entonces cuando cumpla esta condición vamos a almacenar el valor de ese elemento en diagonal 2. Vamos a sumar ese valor de ese elemento en diagonal 2. Y de esta forma vamos a obtener la suma de la diagonal secundaria. Ahora, vamos a realizar la suma de los bordes. Para ello, inicializamos la variable suma bordes en 0 y de nuevo con otro ciclo para vamos a recorrer la matriz y con esta condición vamos a decirle que de nuevo, si vemos la cantidad de elementos en este caso va a sumar los elementos del borde, que serían todos estos elementos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hallamos esos elementos?
Primero, colocamos este condicional con el cual cada vez que ingrese va a buscar los elementos de la fila 1. Todos los elementos que tengan fila 1. Entonces, ¿cuáles serían? Serían los primeros, que sería 1, 2 y 3. Todos estos, los que cumplan con esa condición, dice, tiene la fila es igual a 1 o la columna sea igual a la 1. Entonces va a buscar los que están acá. O que la fila sea la fila más alta de esa matriz. Es decir, si la fila más alta sería la fila número 3, los elementos que están, todos los que tienen la fila más alta en sus coordenadas. Entonces sería este y este. Y luego dice, o los que tengan la columna más alta, que su columna sea en este caso sería la 3. Entonces todos los elementos que están en esta columna. Con esta validación, si él ya tomó en cuenta los de acá, no los va a volver a sumar. Solamente seguiría con estos de acá y lo mismo con los otros elementos. De esta forma, entonces, obtenemos la suma del borde. Pero ¿qué nos está preguntando? Nos está preguntando el promedio de ese borde. Entonces, ¿cómo sabemos el promedio? Entonces, primero ya tenemos el valor de la suma, ahora tenemos que saber cuántos son los elementos de ese borde. ¿Cuántos elementos hay en el borde de la matriz? No importa su tamaño. Entonces, si vemos, hay algo que se cumple, que es de esta matriz, dos filas, ¿sí? Dos filas tienen la misma cantidad de elementos, que serían la fila superior y la fila inferior. Tienen 3 y 3 elementos. Entonces aquí estamos colocando que son dos filas las que tienen 3 elementos. Entonces la cantidad de filas por 2. Ahí ya tendríamos 6 elementos. Más la cantidad de columnas. Columnas son 3. Pero si vemos, hay 3 columnas, pero a cada una de esas columnas ya le restamos 2 elementos, que es el inferior y el superior a cada una de estas columnas. Entonces, al valor que sean esas columnas, le vamos a restar 2. Y lo vamos a multiplicar el valor de la cantidad de columnas, que sería 1 y 2 columnas, que son las dos del borde. Entonces, ahí ya tendríamos los elementos. Y esta formulita aplicaría para las matrices. Ahora, para hallar el promedio, ¿qué sería? Pues la suma de los elementos del borde dividido en la cantidad de los elementos. Aquí ya teníamos la suma en esta variable y aquí la cantidad de elementos. ¿Qué nos resta por hacer? La impresión de esos elementos. Entonces, con esto aquí colocamos un espacio para que sea más ordenado y comenzamos a imprimir en pantalla la suma de la diagonal, lo que está almacenado en diagonal, la suma de la diagonal principal en diagonal, la suma de la diagonal secundaria en diagonal 2, el promedio de los elementos de las 4 esquinas y el promedio de los elementos del borde en promedio 2. Ahora vamos a realizar la ejecución de la aplicación. Entonces, aquí nos pregunta, digite la dimensión de la matriz. Entonces, si colocamos una matriz de 3 por 4, nos va a decir no se puede multiplicar la matriz por sí misma. Lo que hablábamos al inicio, que para multiplicar una matriz, para multiplicar dos matrices, el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas de la segunda matriz. Y en este caso, pues al multiplicarla por sí misma,
serían diferentes y no aplica, ¿sí? Porque el ejercicio dice que multiplicar la matriz por sí misma. Entonces vamos a reiniciarlo y vamos a colocar una matriz de 3 por 3. Entonces aquí nos muestra la matriz es de 3 por 3 y nos muestra la matriz A es, aquí están los valores aleatorios, la fila, la primera fila, la segunda, la tercera, columna 1, 2 y 3. Y la matriz B, que sería el resultado de multiplicar la A por sí misma. Ahora dice, la suma de la diagonal principal es 7. Entonces, si miramos 3 más 2, 5 más 2, 7. La suma de la diagonal secundaria es 10. Entonces sería 2 más 2, 4 más 6, 10. El promedio de los elementos de las cuatro esquinas es 3.25, que sería 3 más 2, 5 más 8, 13. Entonces, 13 dividido en 4 da 3.25. Ahora, el promedio de los elementos del borde es 3,75. Entonces, los elementos del borde serían todos estos. Entonces, vamos a realizar la suma de ellos, que sería 3 más 5 más 2 más 4 más 2 más 3 más 6 más 5 da 30. Ahora, ese 30 lo dividimos en la cantidad de elementos, que en este caso los del borde serían 8. Y nos da el 3,75. Entonces vamos a hacerla de nuevo con una matriz un poco más grande. Vamos a usar una de 5 por 5. Aquí nos muestra la matriz. Entonces la suma de la diagonal principal es 16, que sería 3 más 2, 5, 9, 14 y 2, 16. La diagonal secundaria es 20, que serían 6 más 4, 10, más 4, 14, más 6, 20. Dice, el promedio de los elementos de las cuatro esquinas es 3,25, que serían 3 más 4, 7, más 6, 13. Y 13 dividido en 4 es 3.25. El promedio de los elementos del borde es 3.5626. Entonces vamos a sumar los elementos del borde. Serían 3 más 2 más 3 más 2 más 4 más 3 más 4 más 6 más 2 más 2 más 4 más 4 más 4 4 más 5 más 5. Entonces es 57. Entonces, ahora ese 57 lo vamos a dividir en la cantidad de elementos, que serían 5 y 5, 10, y 3 y 3 más 6 serían dividido en 16 elementos. 57 dividido en 16. 57 dividido en 16 da 3,5625. Entonces, esa sería la explicación del segundo ejercicio. Muchas gracias.